Hay cosas que uno empieza a notar después de los 60. No aparecen de golpe, aparecen como un susurro. De pronto, necesitas un segundo más para recordar un nombre. Te quedas mirando la puerta preguntándote por qué ibas hacia allá. O te descubres repitiendo una historia que jurabas no haber contado aún. Y aunque sonríes para disimularlo, por dentro hay un pequeño temor, ese temor a que el cerebro no responda como antes. Ese temor a que la memoria se esté escapando de tus manos. Ese temor que nadie dice, pero todos sienten. Si estás aquí, no te vayas, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar la forma en que cuidas tu cerebro. Los japoneses, los chinos, los tibetanos llevan siglos usando ciertos tés no solo para la salud, sino para mantener la lucidez a edades en las que la mayoría ya siente el deterioro. Pero antes de revelarte esos 5 tés poderosos, déjame contarte la historia de alguien que podría ser tú, tu madre, tu padre, o tu yo dentro de unos años. Hace poco conocí a Carmela, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta con pasos lentos y una mirada cansada. No era cansancio físico, era un cansancio mental profundo, un cansancio que se nota en los ojos, en la forma de hablar, en la forma de respirar. Se sentó, puso su bolso en su regazo y antes de que pudiera saludarla dijo: «Doctor, siento que mi memoria ya no es mía». Esas palabras las he escuchado tantas veces, y aún así nunca pierden peso. «¿Qué te está pasando, Carmela?», le pregunté con suavidad. Ella suspiró. «Olvido lo que iba a decir. Olvido para qué abro una puerta. Olvido recetas que hice toda la vida. Y a veces me desoriento en el supermercado. Y no quiero preocupar a mis hijos, pero siento que cada día pierdo un pedacito más de mí». La voz le tembló. No de tristeza, sino de miedo. Ese miedo que tantos mayores cargan en silencio. Le pedí que me contara su rutina diaria. A veces el cuerpo habla más que la memoria. Me levanto y tomo café. Fuerte. Aunque me acelera. Siento que me despierta. Desayuno rápido. Casi siempre pan. No me da hambre el resto del día. No tomo agua. Y por las tardes me siento pesada, nublada, confundida. Ahí estaba una parte del problema, le expliqué. Carmela, tu cerebro no está fallando porque esté viejo. Está fallando porque está inflamado, deshidratado y estresado. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Inflamado? ¿Como una articulación? Exactamente igual. Pero cuando la inflamación está en el cerebro, no sientes dolor, sientes olvidos, lentitud, confusión. La pérdida de memoria rara vez empieza por las neuronas. Empieza por la inflamación silenciosa. Carmela se llevó la mano al pecho. Entonces, ¿doctor, tiene solución? Sí, Carmela. No solo tiene solución. Hay formas naturales de nutrir tu cerebro cada día. Ahí fue cuando le hablé de algo que desconocía por completo. El poder medicinal de los tés. Cuando mencioné la palabra té, ella arqueó una ceja, incrédula. «Doctor, té, ¿eso sirve para la memoria?». Sonreí. «Carmela, el cerebro ama los antioxidantes, ama los compuestos naturales que reducen inflamación, ama sustancias que mejoran la circulación, que limpian toxinas, que nutren las neuronas. Y hay tés muy específicos que contienen exactamente lo que tu cerebro está perdiendo». Ella me miró con una mezcla de curiosidad y esperanza. ¿Cuáles son esos tés? No podía decírselo aún, antes necesitaba preparar la base científica, o no recordaría nada al salir de aquí. Carmela, continuó, para que entiendas por qué estos tés funcionan, necesitas saber esto: el cerebro se oxida, igual que se oxida el metal. ¿Oxida? ¿Cómo? Los radicales libres queman las neuronas por dentro, las debilitan, las envejecen. Cada día producimos miles, pero después de los 60, producimos muchos más. Ella abrió los ojos. «Doctor, ¿y eso causa la niebla mental?». «Sí. Y causa pérdida de memoria. Los tés correctos pueden frenar esa oxidación como un apagafuegos biológico». Carmela respiró más profundo. «Entonces, los tés nutren el cerebro». «Más de lo que imaginas», respondí. «Algunos tés aumentan el flujo de sangre al cerebro. Otros reducen la inflamación. Otros protegen la mielina, la capa que permite que las neuronas se comuniquen rápido. Y otros aumentan neurotransmisores como la acetilcolina, la sustancia de la memoria». Su boca se entreabrió. «Doctor, ¿y yo podría mejorar?». «Sí, Carmela. Mucho». Ella colocó ambas manos sobre la mesa. «Dígame cuáles son esos tés». «No quiero perder más tiempo», la miré con calma. «Te los voy a decir, pero necesito que entiendas primero cómo saber si tu memoria aún es recuperable». Carmela tragó saliva.
¿Cómo se sabe? Si tus olvidos todavía te preocupan, todavía estás a tiempo. La verdadera demencia empieza cuando la persona ya no se da cuenta de sus fallos. Carmela respiró aliviada entonces. Doctor, ¿todavía puedo mejorar? Muchísimo, dije con firmeza. Ella volvió a preguntar, con urgencia, ¿cuáles son esos test? Sonreí suavemente, Carmela. Te los diré. Pero antes debes saber algo más importante, hay un té que funciona como una ducha interna para el cerebro, limpia toxinas, reduce inflamación y mejora la concentración en menos de 30 minutos. Sus ojos se abrieron más. ¿Cuál es? Ese es el primer té que voy a revelarte. Carmela se inclinó hacia adelante, casi sin darse cuenta. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la mesa, como si su cerebro ya estuviera intentando aferrarse a la información. Doctor, por favor, dígame cuál es ese té que limpia el cerebro. Tomé aire lentamente, porque lo que estaba a punto de decirle podía cambiar la forma en que despertaba cada mañana. Carmela, dije, el primer té que nutre tu memoria es el té verde japonés, especialmente el que contiene altos niveles de L-teanina. Ella parpadeó, confundida. Té verde. Pensé que solo servía para adelgazar. Es lo que muchos creen, respondí. Pero en Japón, donde las tasas de Alzheimer son de las más bajas del mundo, el té verde se considera una bebida para la mente, no para el cuerpo. Carmela ladeó la cabeza, interesada. ¿Y por qué funciona para la memoria? Porque el té verde hace algo que ningún otro té hace. Activa tu cerebro sin desgastarlo. Ella frunció el ceño. No entiendo. Solo expliqué de la forma más clara posible. El café te acelera, pero también te inflama. El té verde te despierta, pero te calma al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Eso es posible? Gracias a la L-teanina, respondí. Un aminoácido natural que cruza la barrera hematoencefálica y regula ondas cerebrales. Hace que tu memoria se enfoque, hace que tu atención se estabilice y reduce la niebla mental que sientes por las tardes. Carmela llevó la mano al pecho. Doctor, eso me pasa todos los días. Asentí. Lo sé, porque tu cerebro está inflamado. Carmela. Y el té verde reduce esa inflamación en 20 a 40 minutos. Ella inhaló profundamente, como si una nueva esperanza entrara con ese aire. ¿Y cuántas tazas debo tomar? Una taza por la mañana. Y si quieres un impulso, otra después del almuerzo. Pero escucha, tiene que ser té verde japonés de buena calidad. Sencha o matcha. Nada de bolsitas baratas. Ella anotó todo con rapidez, casi con ansiedad. Doctor, ¿este te ayudará a mi memoria a corto plazo? Porque a veces no recuerdo ni lo que dije hace 10 minutos. Aquí vino una parte importante. La L-teanina aumenta la producción de GABA y dopamina, neurotransmisores esenciales para la concentración y la calma. Cuando esos niveles suben, tu cerebro deja de desgastarse tratando de compensar el estrés. Carmela se quedó unos segundos en silencio. Doctor, siento que esto podría ayudarme de verdad. Y te ayudará, dije con seguridad, pero aún falta uno de los tés más poderosos. Ella abrió los ojos con urgencia. Más poderoso que el té verde. Sonreí y de lado, mucho más poderoso. El segundo té se lo revelé con cuidado porque su efecto es tan profundo que muchos lo subestiman. El té de romero. Carmela frunció el ceño. ¿Romero? ¿La hierba que usamos en la cocina? Asombroso, ¿verdad? Pero en el Mediterráneo, donde las personas viven más y con menos deterioro cognitivo. El romero es conocido como la hierba de la memoria desde hace siglos. Ella parecía no creerlo. ¿Y qué tiene de especial? El romero mejora la circulación cerebral en menos de 15 minutos. Carmela apretó su cuaderno contra el pecho. La circulación del cerebro. ¿Se puede mejorar así de rápido? Sí. El romero contiene un compuesto llamado ácido carnósico, que protege las neuronas del daño oxidativo. Y además, dilata vasos sanguíneos en el cerebro. Eso significa más oxígeno, más claridad, más memoria. Ella tocó su frente suavemente. Doctor, eso explica por qué a veces siento que mi cabeza está como apagada, como si no circulara nada. Exactamente. Lo que sientes es hipoxia leve, falta de oxígeno cerebral, y el té de romero es uno de los pocos tés que pueden revertirlo rápidamente. Carmela respiró hondo, intentando procesarlo todo. ¿Cómo debo prepararlo? Una ramita fresca o una cucharadita seca, 5 minutos de infusión. Y tómalo en la mañana o cuando notes que tu mente se está nublando. Ella sonrió por primera vez. Doctor, siento que estoy empezando a entender lo que me pasa. Pero aún había más, mucho más del tercer té que le revelaría. No solo protege la memoria, la regenera, pero antes necesitaba preparar su mente para comprenderlo.
Carmela, dije, déjame preguntarte algo. ¿Has tenido días en los que te sientes emocionalmente desgastada? Ella bajó la mirada muchos. A veces lloro sin razón. Me siento sola. Aunque esté acompañada, asentí con calma. El cerebro emocional y el cerebro de la memoria están conectados. Cuando uno se inflama, el otro también. Ella se quedó muy quieta, doctor. ¿Entonces mis emociones afectan mi memoria? Totalmente, la memoria no se pierde por olvidar. Se pierde por cargar demasiado. De ella tragó saliva. Sus ojos se humedecieron entonces. ¿Qué te ayuda con eso? El tercer té es el té de manzanilla, pero no como lo imaginas. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto que se une a los mismos receptores que muchos medicamentos para la ansiedad, pero sin efectos secundarios. Carmela levantó la mirada lentamente. La manzanilla ¿calma el cerebro? No solo lo calma, le permite entrar en fase de reparación. Ella respiró profundo. ¿Por qué nunca nadie me explicó esto? Porque la mayoría de la gente cree que la memoria es solo un proceso mecánico. Pero no, la memoria es emocional, química y metabólica. Había llegado el momento. Carmela se inclinó hacia mí, casi suplicando, doctor. ¿Cuáles son los test que exigen? La miré con suavidad. Los últimos 2 test son los más potentes, y también los más sorprendentes. ¿Cuáles son? Dijo con el corazón acelerado. Y entonces lo dije, el cuarto té es uno que casi nadie conoce y que activa las zonas del cerebro relacionadas con la velocidad mental. Ella abrió los ojos, respirando más rápido. ¿Y el quinto? El quinto es un té que protege tus neuronas como si fuera un escudo natural. Carmela temblaba de anticipación, doctor. Dígame cuáles son. Sonreí suavemente. Carmela respiraba tan profundamente que parecía estar preparándose para recibir una noticia que podría darle vuelta a su vida. Sus manos seguían sujetando el cuaderno como si fuera un salvavidas. Y en cierto modo lo era. Lo que escribiría ahí durante los próximos minutos sería la diferencia entre seguir viendo cómo su memoria se apagaba poco a poco, o comenzar a despertar rutas neuronales que creía perdidas, doctor. Por favor, dijo casi en un susurro. Dígame cuáles son esos 2 test que faltan. Sabía que había llegado el momento. Me incliné un poco hacia ella, porque algunas revelaciones necesitan ser entregadas con respeto. Y con poder, Carmela, dije. El cuarto té es uno de los más estudiados por su capacidad para acelerar la velocidad mental y mejorar la memoria de. Trabajo en adultos mayores, el té de Ginkgo biloba. Ella abrió los ojos, como si hubiera escuchado un nombre sagrado. Ginkgo, he oído ese nombre antes, probablemente te lo hayan dicho, sin explicarte por qué funciona. Déjame decírtelo claro, el Ginkgo biloba es una de las pocas plantas que mejoran la microcirculación cerebral. Ella frunció el ceño, intentando imaginarlo. ¿Microcirculación? La memoria no falla porque las neuronas mueran. Falla porque no reciben suficiente oxígeno. Continué, el Ginkgo dilata los capilares más pequeños del cerebro, los más delgados, los que oxigenan áreas críticas como el hipocampo, donde almacenamos recuerdos. Y cuando esos capilares se abren, la claridad mental vuelve. Carmela llevó una mano a su frente, como si sintiera la sangre moverse, doctor. ¿Entonces esto puede ayudarme a pensar más rápido? Exactamente. En estudios con adultos mayores, el Ginkgo mejora la memoria de trabajo, la atención sostenida y la velocidad de procesamiento. Ella anotaba tan rápido que por un momento pensé que su lápiz se rompería. ¿Y cómo se toma? Una taza por la mañana, o si prefieres, en cápsulas. Pero en té, los efectos son más suaves y constantes. Ella sintió, con una mezcla de alivio y urgencia. Pero aún faltaba lo más fuerte, el té que, personalmente, recomiendo a todos mis pacientes cuando quiero un impacto profundo en su capacidad cognitiva, un té que no solo protege, sino que regenera, me enderece en la silla. Carmela contuvo el aliento, doctor. ¿Cuál es el quinto té? Hice una pausa larga. De esas que cargan el aire de electricidad, Carmela. El quinto té es el té de cúrcuma con pimienta negra y un toque de aceite de oliva. Ella arrugó el entrecejo. ¿Cúrcuma? Pero de eso no es un té, ¿o sí? Lo es cuando se prepara correctamente. Y funciona de una manera que ningún otro te puede imitar. Ella estaba paralizada. Explíqueme. Así lo hice. La cúrcuma contiene curcumina, uno de los antioxidantes más potentes que existen para el cerebro. Cruza la barrera hematoencefálica, reduce la inflamación neuronal y protege las neuronas contra proteínas tóxicas relacionadas con el Alzheimer. Carmela abrió la boca, sorprendida. Pero, ¿para qué la pimienta negra? Porque sin ella, solo absorbes el 1% de la curcumina.
La pimienta aumenta la absorción hasta 2000. Sus ojos brillaron, literalmente. ¿Y el aceite de oliva? El aceite actúa como vehículo. La curcumina es liposoluble. Necesita grasa para penetrar profundamente en las neuronas. Ella apoyó ambas manos sobre su cuaderno de esto. ¿Regenera el cerebro? No te voy a mentir. La palabra regenerar suena mágica. Pero sí, la curcumina estimula la producción de BDNF, una proteína que promueve la creación de nuevas conexiones neuronales. Ella tragó saliva, y por primera vez en toda la consulta, sonrió con una emoción que no había visto en mucho tiempo. Doctor, ¿me está diciendo que puedo recuperar parte de mi memoria? Me incliné hacia ella, con calma pero con firmeza. Carmela, tu cerebro no está muriendo, está pidiendo ayuda. Y estos 5 té son 5 llaves que pueden abrir puertas que creía cerradas. Su voz tembló. ¿Cuándo empiezo? Hoy, respondí. Empieza hoy mismo. Cuando Carmela volvió 3 semanas después, la reconocí desde el momento en que abrió la puerta. No era la postura, no era la forma de caminar, era su mirada. Había vida en ella, había luz. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera preguntarle algo, dijo: doctor. Regresé y mientras decía esas palabras, su voz se quebró, pero no por miedo, por alegría. Me contó que ya no repetía historias, que podía seguir conversaciones completas, que volvió a cocinar sin verificar recetas, que su nieto le dijo: abuela, estás como antes. Ella, con lágrimas cayendo por su rostro, dijo la frase que siempre recordaré: doctor. Siento que estoy volviendo a mí misma. Esa frase es exactamente la razón por la que hoy te comparto esta historia. Si tú también has sentido tu memoria apagarse, si te cuesta concentrarte, si temes que tu cerebro esté perdiendo fuerza, escucha esto: tu mente no está condenada, tu cerebro puede sanar, y pequeños hábitos diarios pueden cambiarlo todo. Si sigues aquí, escribe sigo en los comentarios. Quiero saber cuántos están listos para recuperar su claridad mental. Y si deseas un video explicando cómo preparar exactamente cada uno de estos tés, o si quieres que te revele un sexto té aún más poderoso, dímelo abajo. Estoy contigo en este camino.